Cuando el alma despierta, el cambio llega, sabiduría budista para la vida. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo lo que nos rodea pierde sentido. Las rutinas, los deseos, los miedos y las metas que antes nos impulsaban parecen desvanecerse como una ilusión que ya no nos sostiene. Es entonces cuando algo profundo comienza a moverse en el interior, una llamada silenciosa del alma. Esa voz no grita, no exige, no amenaza, simplemente susurra con una calma que desarma que ha llegado la hora de despertar. El despertar del alma no es un suceso espectacular, ni un relámpago de iluminación inmediata. Es un proceso gradual, un reconocimiento íntimo de que la vida no se trata solo de lo que ocurre fuera, sino de lo que germina dentro. El budismo enseña que el sufrimiento nace del apego, del deseo y de la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. Cuando el alma despierta, el velo de la ilusión comienza a caer, y con él también se disuelve la falsa identidad que el ego ha construido con tanto esmero. El cambio que sigue al despertar no siempre es cómodo, ni siempre comprendido por los demás, pero es inevitable. Porque cuando el alma abre los ojos, ya no puede fingir estar dormida. Lo que antes parecía importante deja de serlo, y lo que antes se temía se observa con serenidad. Despertar no es escapar del mundo, sino vivirlo con una claridad renovada. En las enseñanzas budistas, este despertar, el bodhi, representa la esencia del camino espiritual. No se trata de alcanzar algo que está lejos, sino de recordar lo que siempre ha estado dentro. El cambio que llega tras el despertar del alma no es una simple transformación externa, es una reconfiguración completa de la percepción, del propósito y de la forma en que nos relacionamos con la existencia. Este texto explora 5 dimensiones profundas del despertar del alma según la sabiduría budista. La comprensión del sufrimiento, el desapego de la ilusión, la aceptación del presente, la compasión hacia todos los seres y la conexión con la esencia eterna del ser. Cada una de estas etapas marca un paso hacia la libertad interior, hacia ese estado de paz que no depende de lo que sucede, sino de cómo lo comprendemos. Porque cuando el alma despierta, no solo cambia la persona, cambia la vida entera, cambia la manera de mirar, de hablar, de sentir, y ese cambio, lejos de ser una pérdida, es la más pura forma de ganancia, la recuperación de uno mismo. El despertar comienza con la comprensión del sufrimiento. El primer paso en el camino del despertar es reconocer el sufrimiento. No huir de él, no disfrazarlo con distracciones, sino observarlo con plena atención. Buda enseñó que todo ser humano, sin excepción, experimenta dukkha, una palabra que engloba la insatisfacción, la angustia, la incomodidad que impregna la existencia cuando nos identificamos con lo impermanente. Durante años, el alma puede permanecer dormida dentro de un cuerpo que corre tras logros, placeres o reconocimiento. Pero llega un instante, a veces provocado por una pérdida, una decepción o un vacío interior, en que la mente se detiene y el alma se pregunta, ¿por qué sufro si tengo todo lo que debería hacerme feliz? Esa pregunta es el inicio del despertar. Comprender el sufrimiento no significa resignarse a él, sino descubrir su origen. Según las 4 nobles verdades del budismo, el sufrimiento nace del deseo y del apego. Deseamos lo que no tenemos, tememos perder lo que poseemos, y nos resistimos a lo que no podemos controlar. En ese ciclo, la mente se encierra en una prisión invisible. Cuando el alma despierta, empieza a ver con claridad ese mecanismo. Se da cuenta de que no es el mundo el que causa su dolor, sino la forma en que lo interpreta. Ya no busca culpables fuera, sino que dirige su mirada hacia adentro.
Ahí encuentra el origen del sufrimiento, el yo que quiere tener razón, que quiere controlar, que quiere poseer. Y es en ese reconocimiento donde comienza la verdadera liberación. El budismo no niega el dolor, lo trasciende. Enseña que el sufrimiento no es enemigo, sino maestro. Cada pérdida, cada error, cada herida puede ser una puerta hacia una comprensión más profunda de la existencia. Cuando dejamos de huir del dolor y lo observamos con serenidad, descubrimos que detrás de él hay sabiduría, hay expansión, hay una oportunidad para crecer. El alma que despierta comprende que todo lo que duele viene a mostrar lo que aún necesita ser comprendido. Ya no reacciona con rabia ni con miedo, sino con atención. Observa sus emociones, reconoce sus pensamientos y se da cuenta de que ninguno de ellos la define realmente. Esa distancia entre el observador y lo observado es el inicio de la libertad interior. Comprender el sufrimiento es, en última instancia, comprender la naturaleza transitoria de todas las cosas. Nada dura para siempre, ni el placer ni el dolor. Todo nace, cambia y muere. Cuando el alma acepta esta verdad, deja de resistirse al flujo natural de la vida. Entonces, el sufrimiento se transforma en comprensión y la comprensión en paz. El despertar no es un escape del dolor, sino una manera nueva de habitarlo. Es la capacidad de ver luz incluso en la oscuridad, de entender que cada desafío es una oportunidad para fortalecer la conciencia. En el silencio de esa comprensión, la mente deja de luchar y el corazón comienza a descansar, porque el alma despierta no cuando las circunstancias cambian, sino cuando aprende a mirar el sufrimiento con ojos de sabiduría, y en ese instante, lo que antes era una carga se convierte en una bendición. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte al canal para seguir profundizando en la sabiduría que transforma el alma y libera la mente. El desapego de la ilusión. Cuando el alma deja de identificarse con lo efímero, cuando el alma despierta y comienza a observar su propio sufrimiento, surge un nuevo entendimiento que marca el inicio de una profunda transformación, el reconocimiento de la ilusión. El mundo que antes parecía sólido, urgente y determinante, se revela como un teatro de sombras donde los pensamientos, los deseos y las emociones actúan como actores cambiantes en un escenario que nunca permanece igual. Este descubrimiento no es una negación de la realidad física, sino la comprensión de su naturaleza impermanente. Todo lo que nace está destinado a morir, todo lo que surge está destinado a desvanecerse, y todo lo que se experimenta, por intenso que parezca, es solo una manifestación pasajera del gran flujo de la existencia. El apego nace de la identificación con esa ilusión. Cuando la mente cree que algo externo puede darle felicidad duradera, se aferra a ello. Lo hace con objetos, con personas, con ideas, incluso con su propia identidad. Así se construye el yo, esa figura mental que dice, esto soy yo, esto me pertenece, esto me define. Pero todo lo que el yo reclama como propio está sujeto al cambio. Cuando cambia, el yo sufre. Y ese sufrimiento, repetido una y otra vez, es lo que mantiene al alma atrapada en el ciclo del deseo y la frustración. El desapego, según la enseñanza budista, no significa indiferencia ni renuncia a la vida. Significa vivir plenamente sin quedar preso de lo que se experimenta. Es estar en el mundo sin ser del mundo. Es amar sin poseer, actuar sin esperar resultados, dar sin exigir retorno. El alma que se desapega no huye del placer ni rechaza el dolor. Simplemente los contempla como olas en el vasto océano de la conciencia. Sabe que vienen y van, y que detrás de ellas siempre queda la calma del fondo. Cuando el alma está dormida, vive atrapada en una sucesión de deseos.
Quiero esto, temo perder aquello, necesito ser reconocido, necesito ser amado. Cada pensamiento se convierte en una cadena que la ata a lo externo. Pero cuando comienza a despertar, se da cuenta de que nada de eso puede tocar su esencia. Puede perderlo todo y sin embargo seguir existiendo en paz. Puede quedarse sin bienes, sin prestigio, sin compañía, y aún así mantenerse en equilibrio, porque ha descubierto la fuente de la plenitud dentro de sí misma. El proceso del desapego no ocurre de un día para otro. Es un entrenamiento profundo de la mente y del corazón. Comienza con la observación. Cada vez que surge un pensamiento de posesión, de necesidad o de miedo, el alma despierta, lo mira sin juicio, no lucha contra él, no lo reprime, pero tampoco lo sigue. Simplemente lo ve, y en esa visión consciente el pensamiento pierde poder. Lo que antes dominaba se vuelve transparente, como un eco que se desvanece cuando ya nadie lo escucha. La ilusión más profunda de todas es la del yo. El budismo enseña que no existe un yo fijo, un ser independiente y separado. Lo que llamamos yo es solo un conjunto de percepciones, memorias, emociones y deseos en constante cambio. No hay un núcleo permanente, solo un flujo. Cuando el alma comprende esto, siente una liberación inmensa, porque si no hay un yo que defender, tampoco hay nada que temer. Si no hay un yo que poseer, tampoco hay nada que perder. La vida se vuelve ligera, fluida, libre de las cargas que antes la oprimían. El desapego también implica liberarse de las expectativas. Durante gran parte de la vida, las personas actúan movidas por la esperanza de un resultado. Trabajar para ganar, amar para ser amado, servir para recibir gratitud, meditar para alcanzar la iluminación. Pero mientras la acción esté condicionada por una meta, la mente seguirá prisionera del deseo. El alma que despierta actúa desde la pureza del presente, hace lo correcto no porque espera una recompensa, sino porque su naturaleza se ha alineado con el flujo del universo. En ese estado, cada acción es completa en sí misma. No hay falta, no hay espera, no hay ansiedad. El desapego no elimina el amor, lo purifica. El amor que nace del apego es posesivo, exigente, condicionado. Te amo mientras me ames. Te quiero porque me haces sentir bien. No puedo vivir sin ti. Estas frases son reflejos del ego, no del alma. El amor desapegado, en cambio, no pide nada. No busca llenar vacíos, sino compartir plenitud. Ama porque es su naturaleza amar, y al hacerlo no ata, sino que libera. Es un amor que comprende, que acepta, que respeta el proceso del otro. Amar así es el fruto de un alma despierta. En la práctica cotidiana, el desapego se traduce en sencillez, en comer cuando hay hambre, en dormir cuando hay cansancio, en hablar solo cuando hay algo verdadero que decir. Significa dejar de acumular cosas innecesarias, dejar de querer impresionar a los demás, dejar de intentar controlar lo que no puede controlarse. Cada vez que renunciamos a un impulso de dominio, fortalecemos la paz interior. Cada vez que soltamos una expectativa, abrimos espacio para lo inesperado. Sin embargo, el ego teme el desapego porque lo interpreta como pérdida. Cree que soltar es morir. Y en cierto sentido tiene razón. Cada paso en el camino del desapego es una pequeña muerte del yo, una rendición de lo que creemos ser. Pero el alma sabe que después de cada muerte simbólica hay un renacimiento. Cuando soltamos algo que ya no sirve, creamos espacio para lo que verdaderamente nos pertenece por resonancia, no por posesión. El desapego, lejos de vaciarnos, nos llena de una presencia serena y silenciosa. Hay momentos en los que el universo mismo nos empuja hacia el desapego. Una ruptura, una pérdida económica, una enfermedad, un cambio inesperado. En apariencia,
Esas experiencias parecen castigos o desgracias, pero en el nivel del alma son oportunidades. El universo nos quita aquello a lo que estamos demasiado aferrados para que aprendamos a confiar en algo más grande. Cuando entendemos esto, el sufrimiento se transforma en gratitud, porque detrás de cada pérdida hay una invitación, la de regresar al centro, la de recordar quiénes somos realmente. Vivir desapegado no significa vivir sin emociones, sino vivir sin esclavitud emocional. Sentimos la tristeza, pero no nos identificamos con ella. Experimentamos la alegría, pero no la convertimos en necesidad. Observamos la ira, pero no la alimentamos. Este estado de conciencia requiere práctica y paciencia, pero con el tiempo se vuelve natural. La mente deja de ser un enemigo y se convierte en un instrumento. El corazón deja de fluctuar entre los extremos y encuentra equilibrio en el medio. La enseñanza del desapego también abarca nuestra relación con el tiempo. El alma dormida vive atrapada entre el pasado y el futuro, lamenta lo que fue y teme lo que vendrá. Pero el alma despierta habita el presente. Comprende que el único momento real es este. Cuando vivimos en el ahora, el apego pierde su raíz, porque el deseo solo puede existir en relación con un futuro imaginado, y el arrepentimiento solo tiene sentido frente a un pasado recordado. En el presente, todo está completo. El desapego más profundo es el de las creencias, no solo las religiosas o filosóficas, sino también las personales. Yo soy así, esto está bien, esto está mal. Cada etiqueta limita la expansión del alma. Cuando dejamos de aferrarnos incluso a nuestras ideas, nos abrimos a una comprensión más amplia, más fluida, más viva. El sabio no acumula conceptos, observa la realidad directamente. No necesita definiciones para vivir en armonía, porque su conciencia se ha vuelto una con lo que es. A medida que el alma se desapega de la ilusión, su visión del mundo cambia radicalmente. Lo que antes era motivo de preocupación o de orgullo se vuelve neutro. El éxito y el fracaso dejan de ser opuestos. Ambos se entienden como experiencias pasajeras dentro del flujo del ser. La ganancia y la pérdida se reconocen como movimientos complementarios de una misma danza cósmica. En ese punto, la mente alcanza una quietud que no depende de las circunstancias. Esa quietud es la verdadera libertad. Una de las paradojas del desapego es que cuanto más soltamos, más plenos nos sentimos. Cuando dejamos de buscar la felicidad aparece. Cuando dejamos de intentar controlar la vida fluye a nuestro favor. Cuando renunciamos a la necesidad de tener razón, la sabiduría nos habla con más claridad. El alma que ha despertado y ha soltado las cadenas de la ilusión se convierte en un canal de armonía. Su presencia irradia calma, su palabra inspira paz, su silencio enseña. Pero el desapego no es un logro que se alcanza una vez y ya está. Es un estado que se cultiva constantemente. Cada día ofrece nuevas oportunidades para soltar algo más, una preocupación, una opinión, una expectativa, un miedo. Cada acto de desapego, por pequeño que parezca, es un paso hacia la iluminación. Y cada paso consciente nos acerca a la comprensión de que nunca hubo nada que perder, porque nunca hubo nada separado del todo. En última instancia, el desapego es la expresión de la confianza absoluta en la vida. Es saber que todo lo que llega tiene un propósito y que todo lo que se va también lo tiene. Es aceptar que no somos dueños de nada, ni siquiera de nuestro propio cuerpo, porque todo pertenece al flujo de la existencia. Cuando el alma comprende esto, se entrega, y en esa entrega se libera. El alma desapegada no vive menos, vive más. No teme, no se esconde, no se aferra. Fluye con la corriente del universo como una hoja llevada por el río, sin resistencia, pero con plena conciencia.
Es libre en medio del movimiento, serena en medio del caos, feliz en medio de lo incierto. Ha comprendido que el mundo no necesita ser cambiado, solo comprendido. Y así, el desapego no se convierte en una meta, sino en un modo natural de ser. Es la expresión madura de un alma que ha despertado a su verdadera naturaleza. Una naturaleza vasta, luminosa, sin fronteras, sin cadenas. El alma que suelta todo lo ilusorio descubre que no ha perdido nada esencial. Al contrario, ha recuperado lo único real, la paz interior. Porque cuando el alma deja de identificarse con lo efímero, se convierte en testigo del eterno presente. Y en ese silencio interior, donde nada falta y nada sobra, la vida revela su perfección. Si esta enseñanza te ayudó a mirar la vida desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos los caminos del despertar, la libertad interior y la paz profunda que el budismo nos ofrece. La aceptación del presente, el arte de fluir con la vida. Aceptar el presente es una de las lecciones más profundas y transformadoras del despertar espiritual. Es el punto donde el alma deja de luchar contra la corriente de la vida y empieza a fluir con ella. Sin embargo, aceptar no significa rendirse en el sentido común del término. No se trata de resignarse ni de renunciar a los sueños, sino de abrazar la realidad tal como es, sin resistencia mental. El alma que ha comenzado a despertar comprende que todo sufrimiento nace de la fricción entre lo que es y lo que desearíamos que fuera. Mientras la mente se aferra a sus expectativas, el alma permanece en conflicto. Pero cuando soltamos el deseo de que las cosas sean diferentes, encontramos una paz que no depende de las circunstancias. La aceptación es la flor que brota del desapego. Solo quien ha aprendido a soltar puede aceptar. Mientras la mente cree que tiene el control, lucha, pero cuando comprende que la vida tiene su propio ritmo, que todo sucede de acuerdo con una sabiduría más vasta que la comprensión humana, entonces se relaja. Y esa relajación es la puerta hacia la serenidad interior. En el camino del budismo, aceptar el presente no es una actitud pasiva, sino un acto de profunda lucidez. Buda enseñó que todo lo que existe en este instante es el resultado de causas y condiciones previas. Todo lo que ocurre es consecuencia natural de algo que lo precede, y por tanto no hay nada fuera de lugar. Resistirse al presente es resistirse a la ley de causa y efecto. Es querer que el río fluya en dirección contraria. La mente lo intenta, pero el alma sabe que es imposible. La vida solo puede ser vivida en el ahora, porque el ahora es el único momento real. Cuando no aceptamos, sufrimos. Queremos que las cosas sean distintas, que las personas actúen de otra manera, que el pasado se borre o que el futuro llegue antes de tiempo. Pero en todos esos movimientos mentales, lo único que logramos es alejarnos del instante presente, que es donde la vida verdaderamente sucede. La no aceptación es la raíz del conflicto interior, y mientras más luchamos contra lo que es, más fuerza le damos a aquello que queremos evitar. La energía que gastamos en resistir podría ser la misma que nos permitiría comprender. Aceptar el presente requiere humildad. La mente humana está acostumbrada a juzgar, a dividir la realidad en bueno y malo, justo e injusto, correcto e incorrecto. Pero la vida no responde a esas categorías. Lo que hoy parece un error, mañana puede revelarse como una bendición. Lo que hoy duele, mañana puede abrir la puerta a una comprensión que antes era imposible. El alma despierta ya no mide la vida en términos de ganancia o pérdida, sino en términos de crecimiento. Comprende que cada experiencia, incluso las más difíciles, trae consigo una enseñanza. El arte de aceptar empieza con la observación de la mente.
La mente siempre comenta lo que sucede, siempre quiere intervenir, controlar, modificar. Pero si logramos mirar sus movimientos con atención sin identificarnos con ellos, surge un espacio de silencio. En ese silencio, la realidad se revela tal como es, sin las distorsiones del juicio. Y al verla claramente, la aceptación ocurre de forma natural. No es un acto de voluntad, sino una consecuencia de la comprensión. Aceptar el presente no significa que todo nos deba gustar. Hay situaciones dolorosas, injustas o confusas. La aceptación no elimina el dolor, pero disuelve el sufrimiento añadido. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Cuando resistimos el dolor, lo intensificamos. Cuando lo aceptamos, lo transformamos. Aceptar no borra la emoción, pero la libera de la prisión del rechazo. La tristeza, la ira, la decepción son parte de la experiencia humana. Negarlas es negar una parte de la vida. El alma despierta no huye de sus emociones. Las abraza, las observa, las deja ser, y al hacerlo, las trasciende. El presente es un maestro silencioso que nos invita a vivir despiertos. Cada instante contiene en sí mismo una enseñanza, pero la mente distraída rara vez la percibe. Cuando estamos atrapados en los pensamientos del pasado o en las proyecciones del futuro, perdemos el contacto con lo que realmente está ocurriendo. El budismo enseña que la práctica de la atención plena, la mindfulness, es la vía más directa para regresar a la hora. Al comer, simplemente comemos. Al caminar, simplemente caminamos. Al respirar, simplemente respiramos. La mente se calma cuando deja de dividir el momento en «esto debería ser diferente». La aceptación también implica confiar en que la vida sabe más que nuestra mente. Confiar en que incluso cuando no entendemos las razones, hay un propósito oculto detrás de cada experiencia. Muchas veces, solo con el paso del tiempo, comprendemos que aquello que parecía una pérdida era en realidad una redirección, que aquello que dolía profundamente era una purificación necesaria. La aceptación abre el espacio para esa sabiduría mientras la resistencia la bloquea. Aceptar no significa abandonar la acción, significa actuar desde la claridad, no desde la reacción. Cuando aceptamos, no nos paralizamos, simplemente dejamos de luchar contra lo inevitable y usamos nuestra energía de manera consciente. Por ejemplo, si perdemos algo valioso, podemos lamentarlo, pero también podemos preguntarnos qué enseñanza trae esa pérdida. Si una relación termina, podemos sufrir, pero también podemos abrir el corazón al aprendizaje que deja. La aceptación convierte cada experiencia en maestra. El alma que vive en aceptación no necesita controlar el destino. Deja que la vida se despliegue a su manera. No porque haya perdido interés, sino porque ha aprendido que la vida siempre sabe lo que hace. Hay una inteligencia en el flujo de los acontecimientos que escapa a la comprensión lógica. Cuando confiamos en esa inteligencia, la ansiedad se disuelve. Ya no necesitamos forzar los caminos ni anticipar resultados. Simplemente caminamos, atentos, presentes, abiertos. Aceptar también es aceptar la imperfección, tanto en uno mismo como en los demás. La mente egoica siempre busca perfección externa, pero el alma despierta ve la belleza en lo incompleto. Comprende que todos estamos aprendiendo, que todos erramos, que todos tropezamos en nuestro propio proceso. Cuando dejamos de exigir perfección, nos volvemos más compasivos. Aceptar al otro es aceptar la humanidad en su totalidad. Y esa aceptación abre el corazón. El rechazo constante al presente es una forma de violencia interior. Cada vez que decimos «esto no debería estar pasando», nos separamos de la realidad y creamos tensión. Esa tensión se acumula en la mente y en el cuerpo, generando malestar físico, estrés y agotamiento.
Pero cuando practicamos la aceptación, esa rigidez desaparece. El cuerpo se relaja, la respiración se suaviza, la mente se expande. Aceptar es curar, porque nos reconcilia con la vida. A veces el presente trae silencio, vacío, incertidumbre. La mente teme esos espacios porque no puede controlarlos, pero el alma los reconoce como sagrados. En el vacío, el alma se encuentra consigo misma. En la incertidumbre aprende a confiar. En el silencio, escucha la voz interior. Cuando dejamos de resistir esos momentos y los abrazamos, la vida se vuelve más profunda, más significativa, más real. Aceptar el presente también significa aceptar el pasado. No se puede estar en paz con el ahora mientras se guarda resentimiento hacia lo que fue. El pasado no puede cambiarse, pero sí puede comprenderse. Cada experiencia vivida fue necesaria para traernos hasta este momento. Incluso los errores fueron maestros disfrazados. Cuando el alma comprende esto, perdona. Y al perdonar, se libera. Asimismo, aceptar el presente es aceptar el futuro tal como vendrá. La mente teme lo desconocido y busca garantías, pero la vida nunca ofrece certezas. Todo está en movimiento. La única seguridad real está en nuestra capacidad de permanecer conscientes en medio del cambio. Cuando aceptamos que el futuro es incierto, dejamos de temerle. La incertidumbre se convierte en posibilidad. En el budismo se dice que la mente que acepta es como el agua. El agua no lucha contra las rocas, las rodea. No discute con los obstáculos, los transforma con el tiempo. Su fuerza está en su flexibilidad. Así también, el alma despierta se adapta a cada circunstancia sin perder su esencia. Esa adaptabilidad es la verdadera fortaleza espiritual. Aceptar el presente requiere práctica diaria. No es un acto único, sino una actitud constante. Cada vez que surge una molestia, una impaciencia, una decepción, podemos preguntarnos: ¿estoy resistiendo lo que es? Solo esa pregunta ya abre una grieta en la estructura rígida del ego, y en esa grieta entra la luz de la conciencia. Poco a poco, aprendemos a aceptar incluso el hecho de no aceptar, porque la resistencia también forma parte del proceso. El alma que vive en aceptación no se aparta del mundo. Participa plenamente, pero con serenidad. No busca dominar las circunstancias, sino comprenderlas. Vive con propósito, pero sin ansiedad. Ama intensamente, pero sin apego. Trabaja con dedicación, pero sin obsesión. Esta es la verdadera libertad. Actuar sin estar atado a los resultados. Aceptar el presente es también aceptar nuestra humanidad. Aceptar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras limitaciones. No podemos alcanzar la paz mientras rechazamos partes de nosotros mismos. La verdadera aceptación empieza dentro. Cuando dejamos de luchar contra lo que somos, nos volvemos enteros. El alma deja de fragmentarse entre lo que muestra y lo que es, y surge una profunda coherencia interior. En ese estado, la vida deja de ser una serie de batallas para ganar o perder. Se convierte en una danza donde cada paso tiene su sentido. El dolor, la alegría, la pérdida, la ganancia, todo forma parte de la misma melodía. La aceptación nos enseña a escuchar esa música interior, a movernos al ritmo del universo sin pretender dirigirlo. La aceptación del presente es la culminación natural de la sabiduría que el alma va adquiriendo a través del sufrimiento y del desapego. Cuando comprendemos que nada falta ni sobra, que todo ocurre en el momento exacto, desaparece la sensación de carencia. Entonces, incluso lo más simple, una respiración, una sonrisa, un amanecer, se vuelve sagrado. Aceptar el presente no es algo que se logra por obligación, sino algo que sucede cuando nos rendimos ante la evidencia de la vida. La vida no necesita nuestro permiso para ser como es, pero sí necesita nuestra presencia para ser comprendida.
Cada vez que elegimos aceptar en lugar de resistir, expandimos la conciencia, y en esa expansión el alma florece. El budismo enseña que la iluminación no está en un futuro lejano, sino en la aceptación total de este instante. Cada momento puede ser una puerta al despertar si lo habitamos plenamente. No hay que esperar un mañana perfecto. El paraíso está en la mente que acepta. El infierno está en la que se resiste. Todo depende de la perspectiva. Aceptar es amar la vida sin condiciones. Amar lo que llega y lo que se va. Amar incluso lo que duele, porque también forma parte del camino. Cuando aprendemos a decir sí a la realidad, el alma deja de luchar y empieza a volar. La aceptación no nos quita el poder, nos da el poder más grande de todos, el poder de estar en paz. Porque al final, fluir con la vida no es dejarse arrastrar, sino moverse con sabiduría. No es perder el control, sino confiar en que la corriente nos lleva justo donde necesitamos estar. Cada experiencia, cada encuentro, cada silencio tiene un propósito, y cuando el alma lo comprende, ya no hay miedo, solo gratitud. Aceptar el presente es vivir despierto, es reconocer que este instante, exactamente como es el único tesoro real. Y cuando lo aceptamos con todo el corazón, el pasado se disuelve. El futuro pierde poder y solo queda lo eterno, la paz del ahora. Si esta reflexión tocó tu alma y deseas seguir caminando en este viaje de conciencia y serenidad, te invito a suscribirte al canal para continuar explorando la sabiduría budista y el arte de vivir en armonía con la vida tal como es, la compasión. El despertar del corazón que entiende el dolor del mundo. Cuando el alma despierta a través de la comprensión del sufrimiento, del desapego y de la aceptación del presente, algo profundo comienza a florecer en su interior, la compasión. Es en este punto del camino donde el corazón se abre por completo, no como un gesto emocional, sino como una expansión de la conciencia que abarca a todos los seres. La compasión, en el sentido más elevado del budismo, no es lástima ni pena, sino la comprensión intuitiva y amorosa de que todos los seres buscan ser felices y evitar el sufrimiento, igual que nosotros. Es el reconocimiento de que no hay separación entre el dolor del otro y el nuestro. Cuando el alma despierta, deja de vivir centrada en el pequeño yo y empieza a sentir el pulso universal del nosotros. La compasión no se puede fingir. Surge naturalmente cuando la mente deja de juzgar y el corazón se libera del egoísmo. En las etapas iniciales del camino espiritual, el buscador suele centrarse en sí mismo, en su crecimiento, en su paz, en su despertar. Pero el verdadero despertar no culmina en uno mismo, sino en los demás. Cuando comprendemos que la iluminación no es un logro personal, sino una expansión de la conciencia hacia toda la existencia, la compasión se vuelve inevitable. Ya no se trata de alcanzar la paz para uno solo, sino de desear sinceramente que todos los seres la encuentren. El Buda enseñó que la compasión es inseparable de la sabiduría. Una sin la otra está incompleta. La sabiduría sin compasión puede volverse fría y distante, mientras que la compasión sin sabiduría puede ser ingenua y desbordada. Pero cuando ambas se unen, el alma actúa con claridad y ternura al mismo tiempo. Comprende que ayudar no es salvar, que amar no es poseer, que acompañar no es imponer. La compasión no busca transformar al otro a nuestra imagen, sino reconocer su propio proceso y caminar junto a él con comprensión. El corazón compasivo ve la humanidad en todos, incluso en aquellos que actúan con crueldad o ignorancia. Esto no significa justificar el daño, sino entender que todo sufrimiento humano, incluso el que genera dolor a otros, surge de la confusión y del miedo. Quien hiere lo hace porque está herido, quien odia lo hace porque teme.
La compasión ve más allá de las apariencias y percibe el sufrimiento oculto detrás de cada máscara. Esa visión no debilita, sino que fortalece, porque transforma el juicio en comprensión. La práctica de la compasión comienza por uno mismo. No podemos amar verdaderamente a los demás si seguimos rechazando partes de nuestro propio ser. La autocompasión no es indulgencia, es lucidez. Es mirar nuestras sombras con ternura, reconocer nuestras limitaciones sin condena, perdonarnos por lo que aún no sabemos hacer mejor. Cuando aprendemos a tratarnos con la misma bondad que ofreceríamos a un amigo que sufre, el corazón se suaviza y se vuelve más receptivo. Desde ahí, el amor fluye naturalmente hacia afuera. En la vida cotidiana, la compasión se expresa en los gestos más simples: escuchar sin interrumpir, ofrecer ayuda sin esperar gratitud, comprender en lugar de juzgar, sonreír a un desconocido, cuidar de un animal, tener paciencia con quien no comprende. La mente busca grandes actos heroicos, pero el corazón compasivo sabe que cada pequeño acto de bondad tiene un poder incalculable. Esas semillas de ternura se esparcen silenciosamente por el mundo y, aunque no veamos sus frutos inmediatos, transforman la energía colectiva de la humanidad. El budismo enseña la práctica del karuna, la compasión universal. No es selectiva ni parcial. No depende de afinidades personales ni de simpatías. Ama sin distinción, porque reconoce la misma esencia en todos los seres. Este tipo de compasión requiere una comprensión profunda de la interdependencia, la certeza de que no existe un yo separado del resto del universo. Lo que afecta a uno afecta al todo. Cuando el alma despierta a esta verdad, ya no puede permanecer indiferente. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento se convierte en una oportunidad para aliviar el sufrimiento o para aumentarlo. Elige conscientemente el camino del alivio. Sin embargo, la compasión no siempre es fácil. Requiere valentía. A veces significa mantenerse abierto en un mundo que invita a cerrarse. Significa mirar el dolor sin huir, sostener el sufrimiento del otro sin tratar de resolverlo de inmediato. La mente quiere soluciones rápidas. El corazón compasivo ofrece presencia, y esa presencia, aunque parezca silenciosa, tiene un poder sanador más grande que cualquier consejo. En el silencio de la compasión desaparece la barrera entre el que da y el que recibe. Ambos se sanan mutuamente. Quien consuela alivia su propio corazón al aliviar el de otro. Quien escucha también es escuchado en lo invisible. El universo responde a la vibración de la compasión con equilibrio, porque la compasión es la frecuencia más pura del amor. El alma que ha despertado sabe que no puede salvar al mundo, pero puede iluminarlo con su propia luz. No busca cambiar a todos, pero cambia la atmósfera donde quiera que esté. Su compasión no necesita palabras, porque se manifiesta en su forma de mirar, de caminar, de existir. La paz que irradia se convierte en refugio para los demás. No predica, encarna, no exige, inspira. La compasión también incluye la capacidad de poner límites. Amar no significa permitir el abuso. Comprender no significa tolerar la injusticia. A veces, el acto más compasivo es decir no o retirarse de una situación destructiva. La compasión madura no se deja manipular por la culpa ni por el miedo. Sabe que el amor verdadero no puede florecer donde hay sometimiento o falsedad. Proteger la propia paz también es un acto de amor hacia los demás, porque desde la serenidad podemos ofrecer una ayuda más clara y efectiva. En un nivel más profundo, la compasión es la expresión de la conciencia unificada. Cuando dejamos de identificarnos con la forma individual y reconocemos que somos expresiones de una misma energía vital, la frontera entre yo y tú se disuelve. Entonces, el dolor del mundo se siente como propio,
pero no desde la desesperación, sino desde una ternura inmensa. Es como si el corazón se expandiera tanto que pudiera abarcar todo el sufrimiento sin ser destruido por él. Esa es la compasión iluminada, una energía vasta, silenciosa, inquebrantable. El Buda mismo encarnó esa compasión. No buscó seguidores, sino que caminó entre los hombres para aliviar su sufrimiento con comprensión. No imponía creencias, solo mostraba el camino del autoconocimiento. Su enseñanza no se basaba en dogmas, sino en la experiencia directa de la verdad. La compasión budista no es sentimental, es práctica, es acción consciente en cada instante, orientada al bien común. Cuando practicamos la compasión, también aprendemos a comprender el karma desde una nueva perspectiva. En lugar de juzgar las circunstancias de los demás, reconocemos que cada alma está viviendo las consecuencias de causas pasadas y aprendiendo lo que necesita para su evolución. En lugar de mirar con superioridad o con pena, miramos con respeto. La compasión no invade el proceso ajeno, lo honra. Sabe que cada ser tiene su propio ritmo para despertar. Vivir con compasión no significa aislarse del dolor, sino estar tan presente que el dolor se convierte en comprensión. Significa estar dispuesto a sentir, sin endurecerse ni perder la fe en la bondad. En tiempos de oscuridad, la compasión es el fuego interior que mantiene viva la esperanza. No se apaga ante la crueldad, ni se debilita ante la ingratitud. Permanece firme, porque su raíz está en la verdad de la interconexión. El alma compasiva no busca reconocimiento. Su recompensa está en el acto mismo de amar. Dar sin esperar nada es su manera de agradecer a la vida. Sabe que todo lo que entrega regresa multiplicado, no necesariamente de la misma fuente, sino de formas inesperadas. Por eso no se cansa de servir, de sonreír, de acompañar. Su energía no se agota, porque no proviene del ego, sino del manantial inagotable del espíritu. La práctica de la meditación de la compasión, conocida como Metta Bhavana, enseña a cultivar sentimientos de amor benevolente hacia todos los seres. Se empieza deseando bienestar para uno mismo, que yo sea feliz, que esté en paz. Luego se extiende ese deseo a los seres queridos, a los desconocidos, a los enemigos y finalmente a todos los seres sin excepción. Esta práctica transforma gradualmente la vibración del corazón. Donde antes había juicio, nace comprensión. Donde antes había indiferencia, surge empatía. El alma que vive en compasión se vuelve un reflejo del equilibrio universal. No se deja llevar por los extremos de la euforia o la tristeza, porque su centro está firme en la paz del amor. Cada día se levanta con la intención de aliviar, aunque sea un poco, el sufrimiento del mundo. No necesita grandes gestos, porque entiende que una sola palabra amable puede cambiar el día de alguien. Y una sola mirada comprensiva puede sanar una herida invisible. La compasión también es sabiduría práctica en la vida moderna. En medio de un mundo que promueve la competencia, el individualismo y la prisa, ser compasivo es un acto revolucionario. Escuchar con atención, ofrecer paciencia, no responder al odio con odio, son formas de resistencia espiritual. El alma compasiva no se deja arrastrar por la corriente del ruido colectivo, actúa desde la calma, y esa calma se convierte en una fuerza silenciosa que transforma todo lo que toca. La compasión nos enseña que no hay jerarquías en el valor de los seres. Un insecto, un árbol, un ser humano, todos son manifestaciones del mismo principio vital. Cuando tratamos a cada forma de vida con respeto, reconocemos lo sagrado en todo. Este reconocimiento cambia la manera en que nos relacionamos con el planeta, con los animales, con la naturaleza. La compasión es ecológica, porque entiende que dañar a la tierra es dañarnos a nosotros mismos. En la práctica profunda del budismo se dice que el despertar final, el nirvana,
Solo puede alcanzarse cuando el corazón ha desarrollado una compasión ilimitada, porque la iluminación no es un escape del mundo, sino una comprensión tan vasta que abarca toda la existencia. El Buda, una vez iluminado, no se retiró del mundo. Permaneció en él para enseñar, para guiar, para servir. Ese es el ejemplo supremo de la compasión. Permanecer entre los hombres sabiendo que no hay necesidad personal, solo amor universal. Cuando el alma despierta la compasión, deja de vivir para sí misma. Su vida se convierte en un servicio, no impuesto, sino natural. Cada respiración, cada palabra, cada mirada se vuelve una ofrenda. Ya no busca qué puedo obtener, sino qué puedo dar. Y ese dar constante no empobrece, sino que enriquece, porque cuanto más damos, más fluye la energía a través de nosotros. La compasión convierte la vida en una corriente ininterrumpida de amor consciente. Y así, el alma que un día fue herida por el dolor, que aprendió a soltar, que aceptó lo que es, ahora se eleva en un estado de amor silencioso y profundo. Su compasión es la flor que ha crecido en el jardín de la experiencia. Ya no teme sufrir, porque ha comprendido que del sufrimiento nace la sabiduría. Ya no busca huir del mundo, porque ha comprendido que el mundo es el escenario donde la conciencia se expande. Su misión ya no es escapar, sino iluminar. El alma compasiva no pertenece a ninguna religión ni a ninguna doctrina. Pertenece a la verdad. Donde hay compasión, hay budismo, hay cristianismo, hay humanidad. La compasión es el lenguaje universal del espíritu, el puente que une todas las almas. Y así, mientras camina por el mundo, el alma compasiva lleva en silencio la antorcha del amor. No impone su luz, pero ilumina. No busca ser vista, pero transforma. Y en cada acto de bondad, por pequeño que parezca, continúa el trabajo del despertar universal. Porque el despertar no termina en la conciencia, culmina en el corazón. Y ese corazón, una vez abierto, nunca vuelve a cerrarse. Si esta reflexión tocó algo en tu interior y deseas seguir profundizando en el camino de la sabiduría, te invito a suscribirte al canal. Juntos continuaremos aprendiendo cómo el amor consciente y la compasión pueden transformar el mundo desde adentro. La conexión con la esencia eterna del ser. El regreso a lo que siempre fuiste. Cuando el alma atraviesa el sufrimiento, aprende el desapego, abraza la aceptación y despierta la compasión, llega a un punto donde ya no busca nada fuera. Ya no hay lucha, ni resistencia, ni carencia. Lo que antes era una búsqueda desesperada por respuestas se transforma en una comprensión serena. Lo que se buscaba siempre estuvo aquí, dentro. Es entonces cuando comienza el regreso a la esencia, el retorno al hogar interior. Este es el final del camino y al mismo tiempo su verdadero comienzo. Porque descubrir quién eres no es alcanzar algo nuevo, sino recordar lo que nunca dejaste de ser. El budismo enseña que la naturaleza de todos los seres es pura, luminosa y eterna. En el fondo de cada ser, por debajo de las capas de pensamientos, emociones y condicionamientos, hay una presencia silenciosa e inmutable. Esa presencia no nace ni muere, no se alegra ni se entristece, no cambia con las circunstancias. Es la conciencia misma, es lo que observa, es el testigo detrás de todos los movimientos de la mente. Conectarse con esa esencia no es una experiencia sobrenatural, sino el estado más natural que existe. Lo único que la oculta es la identificación con lo transitorio. Durante la mayor parte de la vida, la mente cree ser el protagonista. Yo pienso, yo siento, yo decido. Pero cuando se observa atentamente, se descubre que esos pensamientos y emociones surgen espontáneamente, sin un autor concreto. Aparecen, cambian, desaparecen. Y sin embargo, algo permanece. Ese algo que permanece
Esa conciencia que ve es la esencia eterna. El alma despierta reconoce que no es la mente, ni el cuerpo, ni la historia personal. Es el espacio donde todo eso ocurre. La conexión con la esencia eterna es el estado de presencia plena. Es estar aquí, completamente, sin la interferencia del tiempo psicológico. En ese estado no hay pasado ni futuro, solo el ahora. Y en el ahora, todo está bien. La mente busca siempre fuera del presente, recuerda, anticipa, compara, evalúa, pero el ser simplemente es. No necesita validación ni explicación. Su naturaleza es existencia pura. Cuando el alma despierta a esa comprensión, la vida entera cambia de textura. Lo que antes parecía sólido se vuelve ligero. Lo que antes era urgente se disuelve en calma. La persona sigue viviendo, trabajando, amando, riendo, llorando, pero ya no se siente atrapada en esas experiencias. Sabe que detrás de cada una de ellas hay una quietud infinita. Es como si la vida se volviera un sueño vivido conscientemente, una danza donde el alma juega sin perder de vista su centro. Esta conexión con la esencia eterna no puede ser comprendida por la mente. De hecho, la mente es el mayor obstáculo para ella. La mente quiere definir, analizar, categorizar, pero el ser no puede definirse, solo puede experimentarse. Cuando intentamos comprenderlo intelectualmente, se nos escapa, porque el intelecto pertenece al mundo de las formas, mientras que la esencia pertenece al mundo del silencio. Por eso, los maestros budistas enseñan que el despertar no se alcanza a través del pensamiento, sino del cese del pensamiento. En el silencio de la mente, el ser se revela. El alma que retorna a su esencia no necesita afirmaciones ni credos. Vive en un estado de simplicidad radical. Ya no se pregunta si está en el camino correcto, porque comprende que no hay camino fuera de la hora. No busca iluminación en templos ni en libros, porque descubre que la iluminación es simplemente estar consciente de ser. Este descubrimiento es tan simple que la mente lo pasa por alto, pero cuando se experimenta, se reconoce como la verdad más profunda que existe. El ego teme este estado porque vive de la separación. Necesita compararse, distinguirse, poseer. La esencia, en cambio, no conoce fronteras. Es la misma en todos los seres. Por eso, cuando despertamos a ella, la sensación de yo y los demás se disuelve. Surge una percepción de unidad tan vasta que cualquier sentimiento de soledad desaparece. Ya no hay yo mirando al mundo, sino el universo mirándose a sí mismo a través de un punto de conciencia. En ese estado de unión, la vida se vuelve sagrada en todos sus aspectos. No hay actos pequeños ni momentos insignificantes. Cada respiración, cada movimiento, cada sonido es expresión del todo. Incluso lo aparentemente mundano, lavar los platos, caminar, mirar el cielo, se convierte en meditación. Porque el alma que ha vuelto a su esencia ya no separa lo espiritual de lo cotidiano. Todo es una misma danza. Pero llegar a esa conexión requiere atravesar la ilusión más profunda, la creencia de que estamos separados de la fuente. Desde niños, la mente ha sido entrenada para identificarse con un nombre, una historia, un cuerpo. Ha aprendido a pensar: yo soy esto, yo tengo aquello, yo quiero aquello otro. Todo el sistema social refuerza esa idea de identidad individual. Sin embargo, llega un momento en el despertar del alma en que esa identidad se vuelve demasiado estrecha. La conciencia comienza a expandirse y a intuir que es algo mucho más grande. Entonces aparece un deseo profundo de regresar al hogar interior, de volver al estado original de unidad. El regreso a la esencia no es una huida del mundo, sino una reconciliación con él. Cuando comprendemos que todo forma parte del mismo tejido de la existencia, dejamos de dividir la vida en lo que nos gusta y lo que no.
vemos la perfección incluso en el aparente caos. Comprendemos que lo que llamamos destino no es más que la danza del universo moviéndose a través de nosotros. En ese reconocimiento desaparece el miedo, porque si todo forma parte del todo, nada puede realmente estar en contra. La conexión con la esencia eterna también transforma nuestra relación con la muerte. El alma despierta ya no la teme, porque comprende que la muerte solo existe para el cuerpo y la mente, no para la conciencia. Lo que somos verdaderamente no puede morir, porque nunca nació. Es la misma energía que animó a todos los seres, que respiró en todos los cuerpos, que observó todos los mundos. La muerte, desde esta perspectiva, es simplemente un cambio de forma, un regreso a lo que siempre fuimos. Cuando comprendemos esto, la vida deja de ser una carrera contra el tiempo y se convierte en una celebración de la eternidad. La práctica de reconectar con la esencia eterna puede adoptar muchas formas. Algunos la encuentran en la meditación profunda, otros en la contemplación de la naturaleza, otros en el silencio o en la entrega total a cada momento. No importa la forma, porque la esencia está presente en todas. No hay un lugar donde no esté. Lo único necesario es estar lo suficientemente quieto para percibirla. En la tradición budista se enseña que la mente es como un lago agitado. Cuando las olas de los pensamientos se calman, el agua refleja el cielo con claridad. Del mismo modo, cuando la mente se aquieta, el ser se refleja con nitidez. Esa quietud no se logra forzando, sino soltando. No se alcanza controlando la mente, sino dejando de identificarse con ella. La conciencia no necesita esfuerzo para ser. Solo necesita espacio. Vivir desde la esencia eterna no significa retirarse del mundo, sino vivirlo desde otra dimensión. Se sigue participando en la vida, pero desde una serenidad profunda. Se actúa sin ansiedad, se ama sin miedo, se trabaja sin avidez. La vida cotidiana se convierte en un acto sagrado, porque todo lo que se hace con presencia. Cuando el alma vive en conexión con su ser esencial, incluso los desafíos se vuelven oportunidades para profundizar en la conciencia. Ya no hay experiencias malas o buenas, solo experiencias que expanden el entendimiento. Este estado de conexión también disuelve la culpa y la vergüenza. La mente cargada de pasado se castiga por lo que fue o por lo que no hizo, pero la conciencia pura no puede sentirse culpable, porque ve que todo formó parte del aprendizaje necesario. Cada error, cada caída, cada pérdida fue una invitación a despertar. La esencia no juzga, observa, y en esa observación hay redención. La conexión con el ser eterno nos lleva a una comprensión profunda del amor. No un amor emocional ni romántico, sino el amor como estado del ser. El amor que no necesita objeto, porque no depende de condiciones. Es la vibración natural de la conciencia despierta. Cuando estamos conectados con la esencia, el amor fluye sin esfuerzo. No se elige amar, simplemente se ama, porque todo lo que se percibe es parte de uno mismo. Este amor no distingue entre lo bello y lo feo, entre lo amable y lo desagradable, lo abarca todo. Vivir en el ser también significa vivir en libertad. Una libertad que no depende de circunstancias externas, sino de la independencia interior frente al deseo y al miedo. Ya no necesitamos que nada sea diferente para sentirnos en paz. No dependemos del reconocimiento, del éxito, del afecto. Nuestra alegría no tiene causa. Surge del simple hecho de existir. Es una paz que no puede ser robada, porque no proviene del mundo. Y sin embargo, esa paz no nos separa del mundo, nos une más profundamente a él. Cuando el alma está enraizada en su ser esencial, ve la vida como una extensión de sí misma. Ama más intensamente, se entrega más plenamente, porque ya no teme perder.
Sabe que nada real puede perderse. En esa certeza el amor se vuelve incondicional. El regreso al ser también nos enseña a vivir con gratitud. Cuando comprendemos que cada respiración es un regalo, que cada experiencia es una manifestación de la vida expresándose a través de nosotros, el corazón se llena de agradecimiento. Ya no pedimos tanto, agradecemos más. Y cuanto más agradecemos, más profunda se vuelve la conexión. La gratitud es una forma de oración silenciosa, una comunión constante con el todo. El alma que ha regresado a su esencia ya no busca sentido en las palabras, sino en la presencia. Ya no pregunta ¿quién soy?, porque la pregunta ha desaparecido junto con el buscador. Lo que queda es el ser mismo, consciente, luminoso, infinito. No necesita proclamarse ni explicarse, simplemente es. Esa es la verdadera liberación. Estar completamente en paz con lo que es, sabiendo que lo que somos no puede ser tocado por el cambio. En los últimos estadios del despertar, incluso la idea de mi despertar desaparece. Ya no hay alguien que haya despertado, solo hay conciencia, solo hay vida viviéndose a sí misma. En ese punto las palabras sobran, porque cualquier intento de describir lo eterno lo limita. Pero el alma que lo ha experimentado lo sabe sin necesidad de decirlo. Ha regresado al hogar, ha vuelto a sí misma, y ya no hay más separación. La conexión con la esencia eterna del ser es el propósito oculto de toda existencia. Todos los caminos, todas las búsquedas, todos los sufrimientos conducen inevitablemente a ese reconocimiento. Algunos llegan por medio del dolor, otros por la entrega, otros por la contemplación, pero todos, sin excepción, están destinados a recordar, porque la vida, en su profundidad más pura, es un proceso de recuerdo. Recordar que somos uno con el todo, recordar que nunca estuvimos perdidos, recordar que la luz nunca se apagó, solo fue cubierta por las sombras de la mente. Y cuando ese recuerdo se completa, el alma vive en estado de gratitud eterna. Ya no teme, ya no desea, ya no busca. Simplemente respira con la vida, en unidad perfecta. La mente puede seguir moviéndose, los pensamientos pueden seguir apareciendo, las emociones pueden seguir surgiendo, pero nada perturba el centro. El alma ha regresado al océano del que surgió, y allí descansa, consciente, serena, infinita. Así culmina el viaje del despertar, en la comprensión de que nunca hubo viaje. El buscador era el buscado, el camino era el hogar. Todo el movimiento de la vida, con sus alegrías y sus dolores, fue solo el juego de la conciencia explorándose a sí misma. Nada fue en vano. Todo fue perfecto, y ahora, desde la calma profunda del ser, el alma mira el mundo con compasión y amor. Sabe que cada ser está caminando hacia el mismo destino, el regreso al origen, el reencuentro con lo eterno. Por eso no juzga, no se apura, no exige. Espera con paciencia divina, sabiendo que cada alma despertará cuando sea su momento, porque nadie puede escapar de la verdad. La verdad está en todos, esperando ser recordada. Cuando finalmente nos reconocemos en esa verdad, comprendemos que no somos los personajes de la historia, sino la conciencia que la observa. Y en esa observación todo se ilumina. La vida continúa, pero ya no pesa. El alma sonríe, porque ha recordado lo que siempre fue. Pura presencia, pura luz, pura eternidad. Si esta enseñanza resonó en tu interior y deseas seguir explorando el camino del despertar espiritual y la sabiduría eterna, te invito a suscribirte al canal. Juntos continuaremos recordando lo que somos, viajando hacia el silencio que todo lo contiene, hacia la verdad que nunca nació ni morirá.